Continuamos entonces con la segunda parte de esta interesante propuesta de información con respecto al tema de la seguridad y higiene en el trabajo agrario. Eh, Humberto, si querés continuar, digamos, de la primera reunión, nos pareció muy interesante, digamos, toda la propuesta introductoria con respecto al tema de la seguridad y higiene en el trabajo. ¿Cómo estás viendo hoy en la actualidad ese tema? Bueno, Antonio, Augusto, un placer estar de nuevo con ustedes. Igualmente. Eh, en realidad, lo que estamos observando en este marco es que la pandemia no nos separó o no nos dejó no dejamos de tener accidentes. El campo, el agro, siguió teniendo una actividad plena a pesar de la pandemia, cosa que en las industrias le cambió en lo que hace al servicio de la agronomía, siguió plenamente funcionando. Lo que trajo aparejado, bueno, continuar con la misma cantidad de accidentes. No tenemos las comparaciones con respecto a la industria en general, porque sí la industria paró, pero sí tenemos que el estado actual, digamos, es con una clara tendencia a registrarse accidentes en la actividad agraria. Se han logrado bajar algunos términos, se venía logrando bajar algo y la pandemia los estabilizó un poco, pero no pudimos comparar con respecto a otros temas como por ejemplo a la industria. Interesante lo que habías planteado también el otro día, y es un tema que probablemente muy poco pondera, de que mucha gente vive en el campo y por lo tanto su lugar de trabajo es justamente donde vive. Entonces, no solamente, digamos, el tema de accidentes se da en la jornada laboral, sino también, digamos, en el resto del día o en el resto, digamos, de cualquier fin de semana. Una de las características que tiene justamente la actividad agraria es que el trabajador permanece en su lugar de trabajo durante todas las 24 horas prácticamente. O sea, durante todo el día está en función de su trabajo. De hecho, no existen días de lluvia. Bueno, ¿qué podemos hablar del tambo, no? No existen días de lluvia, no existen Sí, presidente. festividades, no existen ningún feriado. Siempre se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque la vaca es una fábrica de producción biológica y de hecho hay que trabajar con esos elementos. Eh, y el trabajador del campo, con su familia, vive en el mismo lugar donde trabaja. Entonces, es bastante difícil separar la situación. Nos decía en la presentación pasada que en algún momento uno podría decir, bueno, quien trabaja en una actividad que no es agraria, en una actividad industrial, una actividad de servicio, entra a la fábrica, ficha, se pone a trabajar, llega a su horario, ficha y se va a su casa, tomará el colectivo, tendrá su medio de transporte, pero el hombre de campo trabaja todo el día, incluso en circunstancias en que a veces las condiciones son bastante no amigables con la actividad, ¿está? Y si de noche llueve y hay que ir a sacar un ternero y al ternero hay que sacarlo. Entonces esa es la idea, la idea y la multiplicidad de acciones que tiene llevado todo esto también a algunas tareas de invisibilización del trabajo, por ejemplo, el trabajo de la mujer en estos casos, bastante invisibilizado con respecto a las actividades que realiza realmente en el campo, que son tareas que son no productivas, serían tareas reproductivas en ese caso, porque no son no se pagan esas tareas, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Y son invisibles, pero los chicos hay que criarlos en la escuela, hay que llevarlos a la escuela, hay que criarlos en la vida. Y de esas tareas se encargan muchas veces las mujeres y los hombres se encargan de otras tareas. Pero las mujeres sí hay que ayudar en la yerra y ayudar en la yerra. Si hay que ayudar a marcar el ganado, ayudar a marcar el ganado. Entonces todas esas actividades se ven
múltiples y invisibilizadas. Y todo eso tiene que ver también con el ámbito en que realizan las tareas los trabajadores agrarios. Muy diferente a las tareas que realiza alguien que se dedica a fabricar galletitas, cajas de papel, envases de hojalata, por ejemplo. Yo te ¿Crees? agregaría algo a lo que decís a modo de ejemplo, un par de ejemplos. Uno ya habíamos hablado la vez pasada de que el productor tabacalero guarda las cosas en la cocina porque los productos son caros para tener mejor control, o sea que lo están inhalando continuamente. Otro de los casos te voy que lo viví yo fue que aparte de la señora, o la mujer, aparte de ocuparse de las tareas que le correspondían con respecto a los hijos, colaboraba con la carga de la pulverizadora. O sea, abría los envases, volcaba dentro del tambor previo para ponerlo en la máquina, lavaba los envases. Y también una vez llegamos a un campo y cuando estábamos llegando a la parte de atrás del casco donde tenía una hermosa glorieta, empezamos a sentir un olor a insecticida terrible y los chicos debajo de la glorieta jugando. La mujer tenía taladrillo en la glorieta y estaba aplicando un insecticida como si estuviera aplicando en el medio del cultivo, ¿no? Entonces, nosotros enseguida le hicimos de buena forma, ¿no? Algún comentario que por lo menos sacara a los chicos, ¿no? O sea, que tenía problema con conservar bien la glorieta, ¿no? Claro, el gran problema que tienen estas cosas es que los chicos empiezan jugando con los elementos y terminan trabajando. ¿Está? Sí. Empiezan jugando con la pulverizadora y terminan conduciendo la pulverizadora. Entonces, esa multiplicidad de tareas que da justamente el campo son propicias para estas cosas, son propicias para esto. Humberto y de Augusto, digamos, por la experiencia tanto de Humberto y la experiencia también de Augusto, ¿cómo ven ustedes el nivel de capacitación que hoy está recibiendo el productor? Eh, Primero, si es que lo recibe o no. Segundo, cuál es el nivel. Tercero, quiénes son los organismos o las personas o los profesionales que hoy tienen acceso directo con el productor agropecuario y que además de poder asesorarlos en temas de producción primaria o de calidad o de buenas prácticas, asesoran con respecto al tema de normas específicamente de seguridad e higiene en el trabajo. Bueno, Antonio, tres preguntas en una, ¿no? En principio, si uno puede decir la percepción desde el conocimiento, de la experiencia que tengo de algunas actividades que realizo en el agro, es que el nivel de capacitación en materia de higiene y seguridad es bastante escaso. No es bueno, no es bueno. Teniendo en cuenta de la capacitación, fundamentalmente pensando en el cambio de hábitos de las cosas, esto del cambio de hábito de las cosas. Decía Piaget por ahí que el conocimiento es como las radiaciones, alfa, beta y gamma. Si es alfa, las cosas entran por una oreja y salen por la otra. Si es beta, logran modificar algunas cosas, pero no actuamos en consecuencia. La gamma, que es la más penetrante, podría decirse que hace que nosotros cambiemos hábitos de vida. Ese tiene que ser el objetivo de la capacitación, no meramente la formación. Sí, la formación en lo que hace a las actividades productivas es muy buena porque hay muchos organismos y hay muchas formas en que la gente del agro se vincula como para poder capacitarse, formarse. Esto es, grupos CREA y otros tipos de grupos que hacen que pongan de manifiesto todas sus formas y sus conocimientos y sus experiencias. ¿Quiénes son los organismos que tienen que estar dedicados a la capacitación? Y las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen la obligación de capacitar. Lo que ocurre es que ellos también tienen la obligación de ir y visitar cada uno de los establecimientos. Recuerden que solamente tienen ART los trabajadores que están
en blanco, dicho más claramente, que están oficializados. El resto no tiene ningún tipo de cobertura de este tipo de cosas. De hecho, capacitación menos aún. ¿Y quiénes son los organismos que fiscalizan esas cosas? Y claramente es el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Lo que uno puede visualizar desde la distancia es que en realidad no hay una capacitación referida a estas actividades específicas. Sí hay mucha capacitación referida a, bueno, en nuestra experiencia es sembrar con tal presión, pulverizar que la gota sea este tamaño, el tiempo de sembrado es el momento es, pero en realidad en materia de higiene y seguridad es bastante escaso en esos casos. Lo que nosotros tenemos sí es, y lo tienen todas las provincias, es la inscripción de los aplicadores terrestres. Se les hace, todas las provincias tienen la inscripción obligatoria, no todas las provincias hacen los cursos de capacitación. Provincia de Buenos Aires tiene cursos de capacitación que se renuevan cada 2 años. No todos los cursos de capacitación son iguales. Algunos vienen con exámenes, que son con exámenes que son por escrito de cálculos, con cálculos de dosis. Otros vienen con cálculos de diámetro de gota. Otros vienen con una práctica, o sea, medio día de teórico y una mañana y tarde de práctica de calibrar un equipo. Y los de aplicación aérea ya de por sí tienen que presentarse también a validar las certificaciones, pero aparte tienen control de salud o sea, control de su salud y control de los equipos de lo que es el ANAC, que es el Estado. Con respecto a los productores, que era tu pregunta, Antonio, si bien no tienen necesidad de anotarse siendo productor, pero muchos que tienen la pulverizadora realmente se anotan para poder tener la certificación, dado que los controles ahora son un poco más estrictos en algunas provincias que en otras, porque el control lo hace la comunidad. O sea, cuando la comunidad ve algo que no le gusta o que no le convence, ya los denuncia, bien o mal, porque a veces no es real, pero sí la denuncia. Lo que lo que sí es cierto es que no tienen ningún control posterior los pulverizadores terrestres con respecto a la RT, ni durante el año nadie los visita para ver si cumplen con alguna pauta en particular. El carné habla de la posibilidad de aplicación, no habla de ningún estudio profundo o ningún conocimiento práctico en seguridad e higiene. Incluso ya los cursos que también yo participaba dando sobre la toxicidad de los productos químicos y todo eso, cada vez son más reducidos, ¿no? Una de las excusas es que cada vez se usan productos más amigables. Yo digo excusa porque tanto las sustancias naturales como las sustancias químicas pueden ser tóxicas, ¿no? No importa que sean, no hay diferencia entre lo natural y lo sintético. Todo depende Si de la va dosis. a hacer daño, va a hacer Todo daño. depende de la dosis, decía Todo Paracelso, depende ¿no? de la dosis y la Claro. forma de exposición. Entonces, por eso creo que legislación hay, sería el primer punto. Segundo, hay gente que se actualiza, hay gente que se actualiza. Si los cursos son completos, los cursos siempre se pueden mejorar. No todo el mundo tiene carnet, no todo el mundo tiene carnet, eso es cierto, pero se luchó mucho para llegar a esto. O volver, porque hace muchos años estaba, después se enfrió y ahora volvimos con la misma premisa. Pero Ahora, fíjese que claramente, escuchándolo al ingeniero Piazza, veníamos diciendo, reafirmando un poquitito lo que comentábamos con anterioridad, que se hace mucho hincapié sobre el hecho que tiene que ver fundamentalmente con la producción agraria.
pero un poco escindiendo de la persona y quienes los aplican. En este caso, en las aplicaciones, por la característica de su producto, requiere de un carnet, de un brevet para poder hacer esas cosas. Pero pensando en que las tareas las hacen los trabajadores, que no solamente son tareas de pulverización, que también hay manejo de animales, que también hay incendios, que también hay riesgos eléctricos, que también hay manejos de tractores, que también hay carga de combustible, porque los trabajadores le cargan combustibles a sus vehículos. Entonces, los riesgos son tan múltiples como en una industria. La industria los tiene acotaditos en un solo lugar, la fábrica. El campo es mucho más amplio. En la fábrica vos los podés parar y le das una capacitación a todos. Le tomás un pequeño examen y pensás de que pudieron resolver. ¿Por qué? Porque pueden modificar su actitud con respecto a la visualización de los riesgos. El campo establece mucho en lo que hace a su actividad específica de campo y no hace tanto hincapié en la otra actividad que es quien los hace a las cosas. Humberto, Humberto, ¿me estás escuchando? Sí, Perdón, sí, se te me escucho. había Te cortado. escucho, sí, Bueno, lo mismo, Augusto. Digamos, vos que tenés mucha también experiencia en el sector de empresas fábricas concretamente agroalimentarias. Una empresa no podría funcionar si no tiene un estudio de impacto y de normas de seguridad e higiene para sus empleados. Sí. Bueno, probablemente el día de mañana nos encuentre con alguna posibilidad de que todo campo donde trabaje personas también tenga una evaluación no solamente del impacto ambiental, sino también de normas que establezcan la seguridad e higiene en el trabajo de las personas que viven ahí, tanto sea para propietarios y sus familias, sino también, obviamente, que tengan una actividad productiva o que vivan en el establecimiento y demás. Pienso que eso podría evitar. Desconozco actualmente cuál es la incidencia de los accidentes en el sector rural y en qué rubro, porque estamos hablando de riesgos toxicológicos, que es muy importante, pero mi impresión es que me parece que además de eso, de los riesgos toxicológicos, que deben ser mucho más de lo que nosotros quizás conozcamos, sino también el tema del manejo de la maquinaria agrícola o bien una caída de un caballo, digamos, tal cual en cualquier tarea rural, ¿no? Claro. Quiero contarte lo siguiente. En realidad, la industria que más donde más accidentes se producen, digamos, pensando siempre que un accidente es un hecho fortuito, súbito y violento en circunstancia o en ocasión del trabajo para caracterizar bien al accidente. La industria de la construcción es quienes más accidentes tienen. En la industria del agro, o la actividad agraria es la que le sigue, y no está muy separado, es la que le sigue. Y dentro de la actividad agraria, no es la toxicología la que más accidentes produce, sino el trabajo con maquinarias agrícolas. Que dicho sea de paso, los accidentes son muchísimo más graves. Claro. Porque un accidente con una máquina, con una toma de potencia y una toma de fuerza, es sumamente complejo y muchas veces lleva la vida del trabajador. Fíjate vos que hay... También los accidentes con instalaciones eléctricas, inclusive instalaciones eléctricas en campos. Claro. O sea, hay que trabajar bien debajo de las líneas de alta tensión y esas cosas, hay que tener todo ese cuidado. Hay que levantar un botalón, hay que ver qué es lo que ocurre cuando pasan todas esas cosas en una fábrica. Hay que ver el clima, a esa época de tormenta. Estaba viendo que antes de ayer en Formosa 19 terneros murieron producto de un rayo. El hombre de campo está expuesto a esas cosas. Y esa es la capacitación. Mira, no te bajes de la camioneta, por favor. Llueve, no te bajes de la camioneta. ¿Está?
Eso, por ejemplo, es un hecho que es lógico, porque si no, te va a encontrar el rayo. La camioneta es una jaula de Faraday. Si estás adentro de la casa, no salgas. Explica, por favor, qué es una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es en la camioneta, hace de que toda la energía de un rayo se disperse a través de la estructura de la camioneta sin llegar al trabajador. En cambio, si un rayo encuentra a un trabajador en el campo, lo busca y lo encuentra y da sobre el trabajador. Otra de las cosas, no te ponga nunca debajo de un solo árbol si estás en el campo y hay una tormenta. Ponete debajo de varios árboles. Claro, porque no se vuelva a actuar como pararrayo. Claro, exactamente. Y tienen toda la misma, más o menos la misma altura. Y está. Si vos te pones debajo de un solo árbol, y el rayo va a encontrarte fácilmente. Y ahí sí que te parte un rayo como literalmente ocurre. O sea, que te parte un rayo, literalmente al árbol lo parte el rayo. Claro. Y eso en todas las actividades también. Esto ocurre en la playa, ocurre en todos lados, pero en el campo más específicamente porque es el lugar de trabajo. Bien, un tema polémico también tiene que ver con la vestimenta, porque uno se imagina que la vestimenta, más allá de algunas tareas que son muy, muy específicas, llámese, digamos, trabajar en una empresa eléctrica o petrolera, digamos, me refiero a los cascos y demás. Eh, También esto abarca el trabajo rural. No me imagino, digamos, con zapatos con punta de acero, arriba de un tractor o arriba de un caballo. Es que de hecho, así tiene que ser. No se lo imaginan porque el hombre de campo está expuesto a todas esas cosas y hay una filosofía del hombre de campo que dice, ¿qué voy a usar? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Por qué me va a pasar a mí? Y en realidad, el hombre de campo, y no solamente esos, los empleadores le tienen que proveer Claro, de esos elementos. Entonces, y hay toda una documentación específica en el caso de la entrega de cada uno de esos elementos. No todos los claro. cascos son aptos para estas circunstancias. No todo el calzado de seguridad es apto para esto. O sea, no todos los guantes son aptos para poder trabajar. El alambrador trabajará con una característica de guantes. Claro. El que pulveriza trabajará con otra característica de guantes. Todos certificados. Sí. Vos sabés Todos que los esto elementos también tienen que estar abarca, certificados. vos sabés que esto también abarca al trabajo profesional de un veterinario o de un ayudante en la manga, digamos, que puede ser apretado, digamos, por un toro o bien por, digamos, bueno, cualquier otro tipo de contingencia que puede ocurrir. El trabajo en la manga tampoco es un trabajo sencillo, digamos. No, y aparte del veterinario, que le tenés que hacer la pedicuría a un animal, tenés el animal orina y todos los spray del orín del animal, si no tenés una protección, van a la conjuntiva del veterinario. Y es así. Sí. Es Bueno, así. ahora también es cierto, digamos, que eh, así como una producción al menos en las zonas más tradicionales, tanto tambos como tienen que estar libres de brucelosis y tuberculosis, pero nos imaginamos en nuestra época que no había ese tipo de exigencias, una cantidad bastante importante de veterinarios y trabajadores de la carne también, de frigoríficos, con temas de brucelosis y tuberculosis, ¿no? Sí. Hoy claramente, digamos, el SENASA no lo permite porque son normas obviamente muy estrictas. Hacer una zoonosis hay que ser muy, muy respetuoso, digamos, con respecto a esto. Claro que sí, es así. Y hay varias normas que restringen el trabajo en esos casos, ¿no? Humberto, vos como docente universitario en la carrera de alimentos en la Universidad de Morón, eh, últimamente hubo cambios en los contenidos
pensando mucho en el tema de control ambiental, impacto ambiental, mejor dicho, productos orgánicos, bienestar animal, y ahora este tema de seguridad e higiene en el trabajo agrario, tomando al hombre como una parte central, que siempre lo fue, digamos, pero una parte central de lo que es la producción. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás encarando, digamos, dentro del ámbito de la educación superior? Bueno, te cuento que varias carreras ya han incorporado como asignatura la materia de higiene y seguridad en el trabajo. Bien, lo vemos con muy buenos ojos para quienes nos preparamos en esto de la higiene y seguridad y quienes nos preparamos como docentes, los vemos con muy buenos ojos a la luz de que las actividades las realizan las personas y no tenemos que perder el enfoque ese. Entonces, las ingenierías, las actividades de servicio, todo eso tienen que tener un conocimiento de higiene y seguridad. Y la formación de los profesionales también lo tienen que tener. Habida cuenta de que a la hora de poder realizar un emprendimiento, lo vas a realizar con personas. Cuidar el medio ambiente, cuidar a las personas, son normas que claramente son beneficiosas para todos. Y claramente la universidad los está entendiendo así y está incorporando dentro de la currícula de cada una de las carreras la parte de higiene y seguridad en el trabajo y la parte de medio ambiente, por supuesto. ¿Es solamente teórico o teórico práctico? No. Las actividades son teóricas prácticas, al menos en la Universidad de Morón, donde tengo la mayor carga horaria. Con los estudiantes visitamos empresas que tengan que ver con producción de agroalimentos. Sí, sí, Y sí. desarrollan un proyecto individual de cada empresa para... Es, Claro, exactamente. Los trabajos como para poder promocionar o acceder al examen final, tienen que presentar un trabajo con unas características específicas que tienen que ver con higiene y seguridad y medio ambiente y que tenga que ver con una producción de un agroalimento. Entonces, de Bien, esa eso manera uno puede ver o poner en práctica a través de un proyecto todo lo que tenga que ver con higiene y seguridad en el trabajo. Fundamentalmente lo que claro. hace fíjense ustedes que en lo que hace a producción de agroalimentos, si tenemos un procedimiento y si sacamos el procedimiento, sacamos ese hilo conductor que nos deja el procedimiento y podemos hacer las tareas de higiene y seguridad con mayor comodidad. Cuando no tenemos procedimientos de trabajo o normas de trabajo, ahí se nos complica un poquitito. Bueno, Augusto, además de su rol de empresario, de asesor y demás, también tiene un rol en la educación superior. ¿Cómo lo estás viendo, Augusto, vos ese tema? Lo veo de parte depende de los grupos, ¿no? Pero, porque viste que los grupos de alumnos a veces son distintos. Pero noto que tienen principalmente una gran preocupación por lo que es ambiente, ¿no? Más que por la parte de seguridad personal, porque siguen con la misma costumbre, y perdón que lo diga así, de la familia, de decir, mi papá lo hizo el abuelo y nunca le pasó nada. En realidad no sabemos si nunca le pasó nada, porque el Claro, dolor sí, de sí, cabeza claro, o alguna otra cosa, no sabemos qué fue lo que lo disparó, ¿no? Por ahí, claro. como decís vos, lo apretaron en la manga a los animales y tiene un problema de columna, y no, dice, de De tanto tanto andar andar en a el caballo. campo. Claro, de Claro. tanto andar a Exacto. caballo y no tenía nada que ver eso. Lo que sí están muy consustanciados con el tema del ambiente. Y lo que yo noto es la repetición. ¿A qué me refiero con la repetición? Una cosa es lo que dice un docente o lo que dice alguien que sabe o lo que dice o un paper, un documento, para no decir paper, con una buena referencia, y otra cosa es lo que escuchan en los medios, otra cosa es el tweet, las redes sociales. El tema del metano y el cambio climático, el tema del metano y que las vacas son las culpables del cambio climático, lo vengo escuchando desde hace años. Y nosotros hacemos
un ejercicio con los cálculos de la cantidad de metano que produce cada vaca por día. Si las vacas producieran tanto metano para que realmente se forme la nube de metano de producir el cambio climático, la gente se muere primero, ¿no? Porque la cantidad de metano. Pero cuando hacen los cálculos y ven la realidad, ahí se dan cuenta que se terminan los fantasmas. Lo mismo que pasa con el glifosato. Escuchan tantas cosas, pero cuando ellos toman los conocimientos básicos y empiezan a ver los ejercicios de cómo hacerlo, cómo demostrar si realmente afecta o no afecta, o el práctico. Nosotros somos un práctico en peceras, con agua de la canilla y agua con tierra, que sería una laguna. Es con peces, y si los peces, el agua de la pecera, el agua de la canilla, donde no hay materia orgánica, el glifosato los mata, pero en la laguna siempre hay materia orgánica, pues está en el medio del campo, entonces el glifosato se retiene por la materia orgánica. Pero todo eso hay que explicárselo, lo tienen que ver para darse cuenta que hay otro mundo que no son las redes, ni el me dijo, me contó, y perdón, que me extienda un segundo más. Por favor, por favor. Hace muchos años, cuando era la época de los mails, con un grupo de alumnos hicimos le mandó un mail a una página donde una persona de su pueblo se había intoxicado con un producto químico. O sea, el pueblo era cierto, la persona era una mentira y el producto químico también, porque no era un invento. Lo pusieron en la página, como que alarmante. 13 páginas más, porque en realidad en ese momento había 14 páginas. Yo les digo pseudoambientalistas porque no son serias, ¿no? No solo conocían el caso, sino que tuvieron entrevistas con el médico, con los vecinos, que había muchos más casos, etcétera, etcétera, y con la familia del enfermo. Entonces, ellos mismos se dieron cuenta que si era un caso inventado, la persona no existía. ¿Cómo pueden haber sacado tantos datos? Entonces, fue increíble cómo corrió como reguero de pólvora una mentira, ¿no? Lo que es importante también es que también hace a nuestra profesión, como ingenieros agrónomos, o el caso de Humberto como licenciado en seguridad e higiene en el trabajo, que esté muy bien que nos replanteemos puertas adentro de la educación superior y puertas afuera en aquella asesoría que se tenga, sobre todo esto que estamos hablando. Digamos, la protección del medio ambiente es algo que hoy no va desprendido de la producción primaria, el tema de la seguridad y higiene en el trabajo tampoco, en el tema del bienestar animal tampoco, aquellos que pueden producir, el tema de buenas prácticas de manejo, tanto sea en producción primaria como en alimentos. Bienvenido sea también todo esta nueva, digamos, oportunidad para poder debatir y mejorar aquellas tecnologías de proceso. ¿Recordás, Augusto, que habíamos hablado del tema de tecnología de procesos? Sí, sí. Digamos, también hace esto, digamos, que es el enfoque sistémico de cualquier producción, sea de una producción de la vid o la producción de, qué sé yo, tabaco, ¿no? Por más que no me guste el cigarrillo, pero también hace a la producción agropecuaria. Sí, lo que ocurre es que cada uno de los consumidores ahora se ha puesto muchísimo más exigente en esos casos. Si bien es cierto, las comunicaciones pueden aparecer fake news, como la que les ocurrió a Augusto, las hay. Los consumidores tienen muchísimo poder ahora en todas estas cosas. Claro. Y pueden torcer decisiones, pueden torcer decisiones importantes, Claro, incluso claro. a nivel gubernamental. Así que, bueno, de hecho, Alemania está sufriendo justamente ahora parar o frenar todo su proceso, sus proyectos nucleares. ¿Producto de qué? De una fuerte presión de algunos partidos verdes, ecologistas. Claro. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, a ver, la producción de gas resulta de que producía mucho más daño que la producción nuclear. Claro.
Entonces empiezan a aparecer esas cosas. Italia ya lo hizo antes de la cuarentena, ya Claro. había hecho una encuesta. Sí, tuvimos que votar. Sí, Sí, tuvimos que votar, sí. sobre el Bueno, mismo. Augusto, Lo único que te agregaría sí, una cosa, perdona, Antonio. por Cuando vos favor. nombraste todo, faltó, me parece que, o quisiste nombrar todo, yo agregaría también la biodiversidad, ¿no? Con respecto a las Totalmente. plantas. Es cierto. Es Porque cierto. Muy buena acotación. nos hemos olvidado también de los corredores biológicos por entre medio Exacto. de los campos para mantener la vegetación. Después discutimos Exacto. si el corredor biológico sirve para que los chanchos entren y se coman todo y después no hay un puma u otro felino para que se coman a los chanchos, ¿no? Claro, Pero bueno, el corredor biológico, al menos con las plantas, debería estar, ¿no? Para mantener claro. las especies Bueno, nativas y la diversidad. Augusto, esto nos abre también un panorama para nuestras próximas ediciones, hablar del Sí, tema ambiental, de manera tal exacto. que probablemente la semana que viene tengamos un especialista en el tema ambiental, en el tema del cambio climático y en el tema también de eventos extremos que tanto también nos preocupa. Así que Eso. si estás de acuerdo, bueno, Humberto, te agradecemos Muchísimo. tu claridad, tu profundidad en el tema y bueno, siempre te tendremos acá en la columna de opinión. Sí, bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo de la fina gentileza que tuvieron de invitarme. Y aquí estoy, a disposición de ustedes para cuando ustedes gusten. Gracias. No, al Muchísimas gracias, contrario. Humberto. Nosotros somos los Bueno, agradecidos. Augusto, un Nos vemos abrazo y en nos la vemos próxima. pronto. Muchas Sí, gracias. señor. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Adiós.